para administrar los que van llegando después. Sí, dale, ahí comencé a grabar. Voy a poner la presentación ahí y vamos a arrancar. Entonces, vos le vas dando entrada. Bien, entonces vamos a empezar a hablar del tercer elemento, que es el aire, la atmósfera del suelo, la parte gaseosa, ¿eh? Dijimos que había sólidos, hay agua y hay gases en el suelo y está la parte orgánica. Con esto vamos a estar cerrando la parte de física del suelo y entonces vamos a hablar un poco. Esto, ¿por qué está relacionado? Porque está relacionado a todo lo que venimos hablando de la relación de densidad aparente, densidad real, que nos permite calcular el volumen de poros o el volumen de vacíos y la parte de sólidos. Entonces nos permite entender que si bien hay un volumen total del suelo, ese volumen no está totalmente ocupado por los sólidos, hay una parte de porosidad, que es la que nos interesa, y en esos poros está el agua, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada, las últimas semanas, y hoy a la mañana. Queda retenida el agua, se puede mover el agua, pero también queda retenido y es el lugar donde está el aire, que es también sumamente importante. Estas relaciones también que insistimos muchas veces, de la relación sólido, aire, agua, ustedes entiendan que cuando el suelo está saturado, está todo el espacio poroso lleno de agua. Entonces, si uno le dice, ¿cuánto es la humedad del suelo a saturación? Y no es muy difícil saberla. Los exámenes se nos quedan mirando como si le preguntáramos la distancia al planeta Plutón. Fíjense que si decimos que el 50% es sólido, cuando el suelo, el espacio poroso está lleno de agua, normalmente es el 50%, el suelo a saturación. Muchas veces le pedimos que calculen cuánto volumen de espacio poroso queda para el aire si el suelo está a capacidad de campo. ¿Cuánto es el volumen de aire que le queda o la porosidad disponible para el aire cuando el suelo está en capacidad de campo? Entonces, bueno, ¿se acuerdan que tenemos un espacio poroso que pueden calcular? Un espacio poroso que pueden calcular con las densidades y una capacidad de campo que les damos. Entonces, bueno, pueden calcular el volumen que ocupa el agua en la capacidad de campo y entonces por diferencia de todo el volumen que tenían del espacio poroso, el resto que no está ocupado por agua, está ocupado por aire. ¿Estamos? Estas son preguntas que son sumamente sencillas porque es una relación muy simple y muchas veces no saben responder cosas como esta. ¿Cuánto espacio queda para el aire? Lo que no ocupa el agua. Si el agua ocupa todo el espacio poroso, no hay espacio para el aire. A medida que el suelo se va secando, hay espacio poroso libre que no está ocupado por el agua, entonces ahí es ocupado por el aire del suelo. Esto es un poco lo que muestra en esta figura, que ya la han visto 3 veces, supongo, o más. Ahora bien, tenemos un espacio poroso, que es lo que hemos estado hablando en las últimas clases, el espacio de los poros que normalmente ocupa el agua. Hoy vamos a hablar de lo que ocupa el aire. Pero recordemos los tamaños y la funcionalidad. Es otra cosa que tienen que tenerla un poco clara. Va a haber poros muy grandes, que son los que generan por ahí la actividad biológica. Y los poros biológicos, digamos, lo que hacen las lombrices, las hormigas, otros insectos, artrópodos que circulan ahí en el suelo, pueden hacer cuevas, galerías y pueden hacer túneles grandes. Entonces, bueno, esos no son los poros del suelo que nosotros normalmente hablamos, sino que son canales o poros biológicos. Y lo mismo pasa con las grietas. Las grietas pueden abrirse bastante y pueden tener diámetros o separaciones bastante grandes. Entonces, bueno, estos poros biológicos y estas grietas pueden ser útiles para que circule agua con mucha velocidad o entre y salga aire del suelo rápidamente. Pero
la mayoría de lo que nos interesa, o la mayoría de la porosidad, por decir así, la gran porosidad está en lo que llamamos los macroporos, mesoporos y microporos. En los macroporos, los poros muy grandes, algunos pueden tomar 50 a 500, otros toman 10 a 500, pero digamos que en este tamaño, más de 50 micrones, el agua se mueve bien rápido. Prácticamente no hay retención por parte del suelo, entonces el agua, atraída por la gravedad, por su peso, circula a través del suelo, circula y se va del perfil, se mueve por movimiento a flujo saturado y no es retenida casi con ninguna fuerza, o la fuerza con la que puede ser retenida es menor a la fuerza de la gravedad. Después hay unos poros intermedios, que también están ahí dentro de lo que es la circulación del agua. La macroporosidad entre 50 y 30 ya es un poco más lento, y entre 10 y 30 el movimiento se hace bastante lento. Entonces, si nosotros tenemos poros de movimiento del agua, pero todos son de este tamaño, el movimiento del agua es muy lento, que es un poco lo que pasa acá. Porosidad, hay alguna porosidad un poco mayor de 10 micrones, que es el agua que no retiene el suelo, arriba de 33 kilopascales, digamos, arriba de 33 porque esto es negativo, ¿no? Entonces, es agua que puede transitar, pero en esos diámetros de poro de 10 a 30, ya el movimiento es muy lento. Cuando tienen poros grandes, el movimiento es muy rápido, obviamente. Luego tenemos los mesoporos, los poros donde el potencial mátrico expresa toda su actividad, que es donde se retiene el agua útil para las plantas, el almacenamiento. Esta es agua muy interesante para nosotros. Cuanto más tengamos acá de esta porosidad, interesante, porque es agua que nos permite esta reserva pasar varios días sin lluvia. Entonces, cuando tengamos agua de almacenamiento, esta agua es capilar disponible. Después nos queda bastante agua muchas veces en el suelo, pero ya en poros muy pequeños. Entonces acá el poro, cuando es menor de 0,2 micrones, hablamos de microporosidad, ya la tensión o la fuerza de retención del agua en esos poros tan pequeños hace que la planta no la pueda extraer de ahí. En suelos como los nuestros, con bastante textura fina, queda mucha agua aquí, pero no disponible. No disponible, pero sigue siendo agua capilar. Agua capilar. Entonces tenemos el agua gravitacional, que se va, en la que están los poros más grandes, más de 10 micrones, el agua capilar disponible, que está entre 10 y 0,2 micrones, y el agua capilar no disponible para las plantas. Y volvemos a esta figura, que yo la redibujé ahora para que se vea un poco más. Ustedes la tienen que tener, y van a tener que ser capaces un poco de dibujarla para comprenderla bien. Fíjense las unidades. En este eje X en este eje Y de la izquierda, tenemos la fuerza con la que está retenida, el potencial mátrico, la fuerza que tiene que hacer el cultivo para extraerla, o la fuerza con que el suelo retiene el agua en el eje X, en el eje Y de la izquierda, perdón. En el eje X tenemos el contenido de agua en forma volumétrica, centímetros cúbicos de agua por centímetro cúbico de suelo. Si lo multiplicamos por 100, pasa el porcentaje. Entonces va de 10, 20, 30, 40 hasta 60%. Y en el eje Y de la derecha tenemos los tamaños de poros y el tipo del agua. Entonces, primero vemos acá una curva para un suelo arcilloso, que es esta que tiene la C, una curva para el suelo franco y una curva para el suelo arenoso. ¿Cuál es la porosidad total de cada suelo? ¿Cuál es la porosidad total? ¿Alguien me puede decir? Para el suelo arcilloso, ¿cuánto es la porosidad total? ¿Alguno se anima?
¿Estamos en línea o se cortó? 60%. Perfecto, perfecto. 60% puede ser la porosidad de un suelo arcilloso. 60%. ¿Cuánto es la porosidad total de un suelo arenoso, en este caso que está dibujado acá? 40%. 40%. Entonces, ¿cuál es el suelo que tiene más porosidad? ¿El arcilloso o el arenoso? Arcilloso. Claro. Eso siempre es algo que le lleva a confusión a ustedes, que el suelo arenoso, claro, nosotros vemos un suelo arenoso, tiene mucha porosidad, es cierto, pero el suelo arcilloso tiene mucha más porosidad. ¿Qué porosidad tiene? Entonces, esto es lo que nos permite ver la fuerza de succión, y la ley de Jurin, ¿se acuerdan que hablamos la otra vez? Nos permite saber los diámetros de los poros. Por eso hay una relación entre la fuerza acá de succión y el diámetro del poro equivalente que está sobre el otro eje acá paralelo. Entonces, la humedad a capacidad de campo nos permite detectar los poros mayores a 10 micrones o menores a 10 micrones. Entonces el agua en los poros de mayor a 10 micrones se va por gravedad. Y es el agua que más rápidamente se debería ir, o moderadamente rápido se va a ir, y nos va a despejar la porosidad que nos queda para el aire. Entonces, en este caso, tenemos que un suelo arcilloso puede tener a 60% de espacio poroso total, y a capacidad de campo, se considera que es un punto en donde el agua queda retenida por el suelo, el resto del agua se va por gravedad y nos queda un espacio para la porosidad de aire o para la atmósfera de África de menos del 10%, ¿ven? Lejos de lo que decía el suelo ideal. Si yo tengo otro suelo que es el franco, como este, con la misma tensión, con la misma fuerza, está retenida una cantidad de agua mucho menor. Entonces este suelo retiene a capacidad de campo 30 y pico % de humedad y deja libre para la circulación del aire, para la atmósfera, más poros, más macroporos, casi 20%. Casi 20% va a quedar libre para que circule aire. Y el suelo arenoso, a capacidad de campo, solamente retiene alrededor de un 10% de humedad, y entonces le queda para la circulación del aire 30%. ¿Ven? Entonces, por eso nosotros decimos, el suelo arenoso tiene más poros. Lo que tiene es mucho macroporo, ¿cierto? Entonces nosotros echamos agua ahí y el agua se va rápidamente, porque circula por estos poros grandes que dijimos que tienen un movimiento rápido. Movimiento rápido es lo que vemos en esta otra figura, que es la misma, pero fíjense la cantidad de agua o qué espacio tienen los suelos arcillosos, los francos y los arenosos para que circule el agua rápidamente. Y esto es un poco lo que nos indica los grupos hidrológicos que vimos. Los grupos hidrológicos, que se acuerdan que hablamos de grupos de suelos que pueden rápidamente infiltrar el agua y no quedar encharcados. Bueno, un suelo arenoso que hay acá, rápidamente puede entrar el agua por estos poros grandes y no quedar agua en superficie. En cambio, los grupos de suelos C o D, como tenemos acá los arcillosos nuestros, tienen muy poco espacio acá. Hay muy pocos canales, muy pocos tubos, muy pocos drenajes naturales que tiene lugar el suelo para que el agua salga cuando llueve intensamente y tenga que drenarse. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es una gran limitación y acá se ve claramente las diferencias debido a la textura de los suelos. Bien. Entonces esto nos define el espacio poroso. Para verlo en un perfil, ahí teníamos los ejemplos de
texturas distintas. Si nosotros vamos a ver un suelo de un perfil, vamos a llamarle arenoso, un suelo que tiene más bien textura gruesa o moderadamente gruesa, vemos que está la parte sólida, que normalmente tiene un 50% también, eso no cambia mucho, 50, 55, 60. Nos queda la capacidad de campo, la humedad capacidad de campo, la humedad a punto de marchitez permanente. Y entonces, entre la capacidad de campo y la máxima capacidad de poros que hay, nos quedan los poros de aireación. Son los macroporos, los poros grandes. Fíjense qué cantidad tiene este suelo arenoso. Imagínense que si acá llueve fuertemente, el agua puede entrar por este espacio que es de macroporos y circular en profundidad, y en ningún momento va a tener problemas de saturación o de encharcamiento este suelo. Y luego va a quedar esta cantidad de agua útil. Y esta va a ser el agua poco útil o no útil para las plantas. Si el suelo es franco, también tenemos una proporción de macroporos ya un poco menor. Teníamos el suelo arenoso, mucho macroporo, el suelo franco, menos macroporo. Digamos, 15% puede tener un suelo franco, un suelo bueno. Acá tenemos un suelo muy bueno, donde el agua puede circular, tiene por acá un problemita que se le estrangula un poco, pero no es grave. Tiene bastante agua útil acá y le queda bueno disponible. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos vamos al suelo arcilloso, el suelo arcilloso, fíjense, ¿qué pasa? Hay mucha microporosidad y muy poca macroporosidad. Entonces, cuando llueve acá 200 milímetros, 100 milímetros, la cantidad de poros y el agua que tiene que pasar por los macroporos y desalojar el suelo, se acumula y no sale. Entonces acá tenemos un problema de aireación. Cuando los suelos, acuérdense, tienen menos de 10% de volumen reservado para la aireación, para los macroporos empieza a haber problemas de aireación. Y los suelos que tienen textura fina y son arcillosos, muchas veces tienen este problema. Bien. ¿Alguna consulta? ¿O es gente que está entrando? César, ¿podría repetir lo último? Bien. Háblenme porque yo no veo los mensajes. Entonces, el suelo arenoso, muchos macroporos, muchos poros para el aire. El suelo franco, menos macroporosidad, pero suficiente para que circule el aire. Y el suelo arcilloso, mucha microporosidad, mucho poro chiquito, mucho poro donde se va a reservar agua que no es útil, mucho poro. Fíjense que esto puede tener 40% de agua no disponible. Imagínense que en un suelo nosotros tenemos 40% de humedad volumétrica, pero las plantas no la pueden aprovechar. A veces miramos un pozo, nos damos cuenta que hay una humedad ahí, y las plantas se están marchitando. Pero a su vez esa gran fuerza de retención, esa gran microporosidad, hace que nos quede poco espacio poroso de macrosporos para el aire, para que circule el aire, para que se vaya rápido el agua. Nosotros necesitamos esa macroporosidad que supere al 10% del volumen total. Necesitamos por lo menos un 10% de espacio poroso para garantizar que el agua circule con moderada velocidad y que no pase en varios días en que este espacio poroso está totalmente lleno de agua y falte aire para oxígeno o se acumule dióxido de carbono. Entonces, en estos suelos que tienen mucha arcilla, texturas muy finas, hay mucha microporosidad, pero se limita la macroporosidad y entonces los problemas de aireación
aparece. ¿Estamos? Entonces, imagínense ahora que estábamos viendo estos perfiles bien contrastantes, arenoso, franco y arcilloso. Y acá nosotros sobre este perfil siempre pensamos que vamos a tener un cultivo, una planta, ¿no? Una planta que quiere crecer. ¿Qué necesita la raíz? ¿Qué necesita la raíz? Piensen ustedes, ¿qué necesita una raíz para crecer en el suelo? Arriba nosotros le damos sol, fertilizante, le matamos a las malezas, pero nos olvidamos a veces qué pasa abajo. ¿Qué necesita la raíz? Lo primero que necesita, piensen ustedes, ¿a alguno se le ocurre qué? Oxígeno, César. Oxígeno. Antes que el oxígeno, ¿con qué hace fuerza la raíz para crecer? Oxígeno sí. Pero casi lo primordial es el agua, ¿no? El agua. El agua le sirve para hacer fuerza, porque la planta no tiene músculo, digamos, sino que lo que hace es llenarse de agua por una diferencia osmótica y con eso se levanta una presión de turgencia y con eso crece y expande la pared celular y penetra el suelo. Entonces, para crecer necesita agua. ¿Cuánta agua? ¿Cuánto es el mínimo de agua? ¿Cuánto es el mínimo del agua del suelo que necesita? ¿Qué vimos nosotros? ¿Por encima de qué punto de agua tiene que tener? ¿Quién dice algo? A ver. ¿Alguna de las Por chicas? encima del punto de marcha permanente. Exacto. O sea, por lo menos más que el PMP. O sea, que el agua esté retenida a menos de 1,5 megapascales. Si no, no la puedo absorber. Bien. Después, ¿qué otra cosa necesita? Dijeron aire, oxígeno. Aire. ¿Cuánto aire? Dijimos recién cuánto aire. ¿Cuánto? Por lo menos que haya más de 10% del volumen del suelo con aire, para que pase el aire, porque eso le permite la renovación, ya vamos a ver eso. Este es un valor. Y si tiene agua, tiene oxígeno, ¿qué le puede limitar el crecimiento en el suelo? ¿Qué se le ocurre que, teniendo agua, teniendo aire, ¿por qué puede dejar de crecer una planta? Porque no tiene lugar o algo Ajá, así. no tiene lugar, no Nutrientes. tiene nutrientes, eso le damos sol, nutrientes, le matamos las malezas, los bichos, todo, pero pensando en el suelo, ¿qué le puede impedir que crezca? Y el tipo de ¿No puede estructuras. expandir las raíces? Claro, que esté duro, que no se puede expandir. Entonces eso nosotros, por decirle penetrabilidad o resistencia, nosotros le llamamos resistencia a la penetración. El próximo práctico van a hablar bien de eso. Entonces puede ser que el suelo esté duro. La raíz a veces tiene poros que ya están hechos, por decir así. A ver, volvemos para atrás. Cuando vimos acá los poros, yo les puse acá arriba, que las raíces tienen de gramíneas entre 300 100 a 300 micrones, las dicotiledóneas son más gruesas, los pelos radicales entre 5 y 10 micrones. Entonces puede haber poros grandes donde la raíz se mete por esos agujeros, pero muchas veces tiene que crear sus propios poros, sobre todo en suelos que tienen muchos mesoporos, microporos o poros chicos como los suelos de textura fina. Entonces, necesita que el suelo no esté tan duro para poder penetrarlo. Y la raíz también se ha podido medir hasta cuánta fuerza puede hacer. Así como sabemos hasta cuánta fuerza puede hacer para sacarle el agua, cuánta fuerza puede hacer para penetrar un suelo, y esa fuerza es hasta 2 megapascales. Es un límite de resistencia mecánica a la penetración. Eso se puede medir, ya vamos a ver que Juan Pablo tiene práctica en esto, nosotros tenemos un medidor digital y todo para esto, porque es importante saber. A veces la raíz no crece porque el suelo está muy duro.
Entonces esto nos lleva a tener 3 factores que nos determinan que crezca o no las plantas en el suelo, que crezca o no la raíz, la parte de la planta que crece en el suelo. Si no crece la raíz en el suelo, tampoco va a crecer la parte de arriba, chicos. Por eso nos interesa saber cómo crece y por qué no crece o cómo crecer mejor. Entonces, esos 3 componentes, la humedad, la aireación y la resistencia a la penetración, nos definen un intervalo hídrico óptimo. Este es un concepto bastante nuevo y que no está muy bien en los libros, no lo van a encontrar fácil, así que podemos aclararlo, tomen nota. Estos 3 parámetros nos definen un intervalo hídrico óptimo en que la planta puede crecer porque tiene humedad suficiente, aire suficiente y el suelo no está duro. Y entonces yo les muestro estas figuras para que vean un trabajo que hizo Wilson, que era auxiliar nuestro, está en INTA ahora, que muestra estas relaciones. Pusieron acá la densidad de un suelo molisol, el mismo suelo con distintas densidades crecientes, desde 1,1 a 1,5, y el contenido de agua en centímetros cúbicos por centímetro cúbico, es decir, agua volumétrica, va aumentando acá, como siempre. Y entonces el primer punto es este punto de la humedad máxima crítica que nos deja los poros al 10% con aire. Entonces, ¿cuánta es la humedad máxima crítica que nos deja el 10% de poros con aire a medida que aumenta la densidad? Entonces ustedes ven que a medida que aumenta la densidad, a medida que voy compactando el mismo suelo, voy destruyendo los macroporos, que es donde queda el aire, entonces la humedad crítica va bajando. ¿Entienden esta gráfica, no? A medida que yo voy aumentando la densidad, voy reduciendo el volumen, y entonces el volumen que reduzco es el volumen de macroporos, y el volumen de macroporos es el de donde tiene que circular el aire, entonces la cantidad de aire que me queda cada vez menos. Lo mismo pasa acá para el vertisol. A medida que se compacta, que se densifica, la humedad crítica, que me deja el 10% de poros con aire, va disminuyendo. El otro punto que teníamos interesante es la capacidad de campo, que es esta línea que está por acá arriba, más o menos, que no cambia tanto, puede subir un poquito. El punto de marchitez permanente, que es esta otra que está acá, que nos define el agua útil. Nosotros antes pensábamos que la raíz crecía nada más que porque tenía agua entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Ahora sabemos que necesitamos aire. Y lo otro que recién introdujimos es que hay una humedad mínima crítica que nos da una resistencia mecánica a la penetración mayor a 2. ¿Qué pasa? Que el suelo, cuando está húmedo, está blandito, por decir así. Si está bien húmedo, está blandito. A medida que se va secando, se va poniendo cada vez más duro. Llega a un punto que el suelo está tan duro que supera la fuerza a los 2 megapascales. A la fuerza mayor a 2 megapascales que es la que pueden hacer las plantas. Entonces, este es el punto, estos puntitos redondos, también nos definen que esa humedad crítica, que se pone duro, es más alta que la capacidad de punto de marchitez permanente. Entonces nos reduce este espacio que nos queda, finalmente está limitado por el agua, por el aire y por la dureza. Entonces, el agua disponible, el aire, el espacio que nos queda para el aire, el oxígeno, y la dureza que tiene el suelo para poder ser penetrado. Entonces, nos define intervalos hídricos óptimos. Cuando el suelo no está compactado, es bastante más grande que cuando está el suelo compactado. Y el suelo vertisol tiene un espacio hídrico óptimo menor que el molisol, porque tiene mucha microporosidad. Y a su vez, si nosotros porque circulamos con herramientas pesadas o tolvas de la cosechadora, lo compactamos, nos queda un intervalo donde crecen las raíces
muy chiquito. Por eso en las huellas de las máquinas, de las cosechadoras, de las tolvas que levantan la cosecha, van a ver que las plantas son mucho más chicas, es porque están las raíces creciendo en este ambiente donde el espacio hídrico óptimo que tienen para crecer está muy, muy limitado porque no tiene aire o está denso, y solamente hay una humedad un rango de humedad muy chico en el que pueden crecer favorablemente. ¿Entendieron un poco la idea esta? Repito algo, aclaro algo. ¿Se entendió? Bueno, gracias. César, Bien. una consulta. Sí. Entonces, donde se produce esa figura vendría a ser lo ideal como para que crezca ese cultivo. Dentro de esos rangos sería el ideal. Exacto. Esa parte más gris, por decir ahí, que está remarcada, son los límites. En este caso, si no está compactado, la densidad es 1, entre 1,1 y 1,2, tiene mucha humedad, un rango de humedad en que puede crecer bastante. Digamos que entre 0,15, 0,18 y 0,35 de humedad puede crecer. Pero si la compactación se da por pisoteo, lo que sea, de una máquina, y se aumenta la densidad, se destruye la macroporosidad, se reduce este intervalo hídrico óptimo, por eso es un intervalo. Entre 0,35 acá y 0,25 te queda 10% de humedad entre que la planta va a tener suficiente aire, suficiente agua, y no va a estar tan dura como para poder crecer. Claro. Porque fíjate que la línea de abajo, que sería la marchitez permanente, está más abajo que esta, que la de compactación, que la de resistencia a la penetración. Entonces, si bien tiene agua suficiente como para crecer, el suelo se pone más duro, muy duro, y deja de crecer, no porque le falte agua, sino porque el suelo está tan duro que no lo puede penetrar. Entonces, en el vertisol, eso prácticamente en todo el rango del suelo, el suelo vertisol es duro. ¿Se acuerdan cuando veíamos las consistencias? Friable, duro o muy duro. Entonces el suelo es bastante nuestro, es bastante duro. Entonces, aunque tiene agua todavía acá, no puede crecer. Y por este lado está la porosidad mínima, que es donde le empieza a faltar oxígeno a las raíces. Así que cuando la densidad del suelo está por ahí en 1,3, no le queda un intervalo hídrico muy, muy amplio, y entonces siempre tiene problemas porque le falta aire o está muy duro y no crece. Muchas gracias, César. Bien, cualquier cosa lo volvemos a ver, lo vuelven a preguntar. No está explicado en los libros, y bueno, es un concepto que se introdujo no hace tanto para entender un poquito mejor por qué no están creciendo las raíces en estos ambientes, sobre todo que se desarrollaron bastante con la siembra directa, el tema de las densidades más altas, suelos más duros, aunque a veces no están tan densificados, pero se ponen más duros, y bueno, las huellas de las máquinas, todo eso empieza a dejar evidencia de que en esas condiciones la raíz y por ende la planta arriba no crece. Bien, entrando a lo que es específicamente el aire del suelo o la atmósfera edáfica, es la fase gaseosa que está en el suelo, que llena el espacio poroso. Lógicamente, esta atmósfera del suelo, este aire del suelo, va a ser bastante parecido a la atmósfera que nosotros respiramos, a la atmósfera terrestre. Pero va a ser afectado por la respiración y la vida de las plantas, y sobre todo los microorganismos que viven en el suelo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la atmósfera edáfica y el aire atmosférico? Normalmente el aire atmosférico tiene alrededor de 21% de oxígeno, pero en el suelo, como las raíces y las bacterias y los otros microorganismos consumen oxígeno, normalmente lo deprimen un poco. Entonces el oxígeno del suelo está por debajo de la atmósfera. Se considera entre menos de 8, 10, 12% de aire
de oxígeno ya es crítico para el crecimiento de las plantas. El nitrógeno, como no es aprovechado por la mayoría de las bacterias y las plantas que crecen, solamente el rizobio aprovecha esto, pero hay tanta cantidad que no hay efecto, está más o menos la misma concentración. El que se acumula y que puede acumularse bastante, relativamente, porque en el aire hay poco dióxido de carbono, pero en la atmósfera de África puede haber bastante. Entonces puede llegar a acumularse, y si hay problemas de aireación, acumularse dióxido de carbono, que es producto de la respiración bacteriana mayormente, y de la respiración de las raíces. ¿Alguna consulta escrita? Si hay alguna, Vero, me la lees. El vapor de agua en la atmósfera es variable, puede haber días más secos, más húmedos, como siempre vemos eso, pero en el suelo normalmente la humedad del aire del suelo es saturada, porque hay agua suficiente. ¿Cómo es la aireación? Los microorganismos consumen el oxígeno, desprenden dióxido de carbono, entonces el aire cambia esta composición, disminuye el oxígeno, aumenta el dióxido de carbono, y tiene que haber una renovación de la atmósfera de África para que esto funcione. Para que esto funcione hay dos mecanismos. Uno es el flujo en masa. El flujo en masa es todo el aire moviéndose de un lado al otro, por diferencia de presión total. Entonces, bueno, eso es lo que origina el viento. Acuérdense de las masas de aire moviéndose. Un ventilador mueve una masa de aire, un inflador mueve una masa de aire. Entonces la presión de un lado más alta hace que vaya hacia toda la masa de aire, se mueva con la misma concentración, vamos a decir, de los gases que la componen de un lado a otro. En cambio, la difusión es un movimiento que se da por diferencias de concentración entre los gases que componen la atmósfera o el aire. Entonces, la difusión está generada por la diferencia de presiones parciales de los gases. Entonces, como el aire tiene distintos gases, si uno se está concentrando en un lugar como el dióxido de carbono y en el otro lado hay menos, va a tratar de difundir desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración. Ese movimiento de los gases, que hablamos el otro día, cómo se va el gas del vapor de agua que se podía ir por evaporación del suelo, se iba a mover por flujos difusivos. Normalmente la atmósfera del suelo está saturada de humedad, y cuando el suelo se va secando y la atmósfera de la Tierra tiene mucho menos humedad, normalmente no está saturada, entonces se mueve desde el suelo hacia la atmósfera, entonces hay evaporación. Pero los otros gases que nos interesan a veces, como el dióxido de carbono y el oxígeno, también se mueven por flujo difusivo. Porque el movimiento en masa dentro del suelo, imagínense cómo hacemos para mover toda una masa de aire en el suelo. Eso pueden imaginarse, cuando ustedes riegan una maceta, le echan un baldazo de agua y ven que hace gorgorito el agua, que salen burbujas. Bueno, es un movimiento en masa, el agua está entrando, está desplazando toda la masa de aire para arriba, y entonces está moviéndose en masa. En esas condiciones, cuando llueve, a veces que se vea que salen burbujas del suelo, puede moverse aire. Pero normalmente si pasa viento muy fuerte por arriba del suelo, eso no va a hacer mover el aire en masa por debajo. Así que normalmente apuntamos, o sea, se mueve los gases por flujo difusivo. Quiere decir por diferencias de concentración. Y si bien se asustan cada vez que ven fórmulas, bueno, la fórmula esta no es muy difícil, porque nos dice que el flujo difusivo básicamente se da por una diferencia de concentración de los gases, de la concentración de los gases o las presiones parciales de los gases en una distancia. Imagínense que si ustedes están en una pieza, en una habitación cerrada, que no hay movimiento en masa, y destapan un perfume, el perfume difunde en esa habitación, porque sale ese concentrado, ese gas concentrado con olor a perfume, y se mueve por un gradiente de concentración. El que está más cerca va a llegar más rápido que el que está más lejos, ese gas, por supuesto.
Entonces el flujo difusivo va a ser movido por un gradiente de concentración en una distancia. Y va a ser influenciado por este factor o coeficiente de difusión efectiva del gas. Ese coeficiente de difusión efectiva del gas se descompone en la difusión del gas libre, que es prácticamente una constante, un factor de tortuosidad, es decir, que como en el suelo el camino que va a transcurrir no es recto, no va a haber complicaciones, no es una tubería de gas donde se transmite el gas, sino que hay poros que están cerrados, hay caminos que están cortados, que el camino es más largo. Se considera que hay una tortuosidad o una complicación, que esa está normalmente alrededor del 30 o 40% para disminuir o aumentar, digamos, la distancia esta. Y lo otro que nos va a afectar muchísimo es la porosidad que queda para el aire, que esta cuenta que sacábamos, que la porosidad que queda para el aire es la porosidad total menos la porosidad que está ocupada por la humedad, por el agua. Esa es tita, es la humedad volumétrica. Entonces, necesitamos que nos quede porosidad para el aire para que se mueva el aire. Bueno, entonces, bueno, estas ecuaciones tan complicadas, como hay varias constantes, se simplifican ahí, la difusión del gas, la tortuosidad que se considera para las cuentas, esta más o menos es 1 menos el factor de tortuosidad. Ponemos acá los poros de aire, es la porosidad total menos la humedad, y la diferencia de concentración. Entonces, bueno, esto parece re complicado, pero es re fácil de hacer. Yo lo puse en una ecuación, la puse en el Excel, y calculé cómo variaban las concentraciones del oxígeno y del dióxido de carbono en la profundidad de un suelo. Entonces acá tenía la distancia con un suelo con 50% de porosidad total y la humedad del suelo, o sea, acá 45% de la humedad, me quiere 5% para el espacio poroso, para el aire, 35% y 25% de humedad. Entonces vean ustedes cómo cuando el suelo está más húmedo, queda poco espacio de poros para el aire, ahí se empieza a complicar un poco la difusión del dióxido de carbono se empieza a concentrar, o sea, de acá el dióxido de carbono no sale para la atmósfera fácilmente, y en algunas profundidades puede llegar a estar de más concentrado, y la llegada del oxígeno desde la superficie a la profundidad puede verse complicada. Pero esto se da a profundidades más grandes. Así que en general, si queda un poquito del 10%, como decíamos, de espacio poroso, el flujo difusivo es suficiente para abastecer de oxígeno y sacar el dióxido de carbono. Normalmente esto alcanza, pero en muchos casos observamos síntomas de déficit o exceso de estos gases que nos llevan un poco a problemas de aireación. Y esto se da porque no solo el aire del oxígeno o el dióxido de carbono tienen que moverse por esos espacios, sino que el oxígeno, para abastecer una raíz, por ejemplo, tiene que atravesar normalmente una película de agua, y entonces ahí cuando el gas tiene que disolverse en el agua y difundir a través del agua, la velocidad se enlentece, se hace más baja, de 10.000 a 100.000 veces menos. Entonces ahí se pone muy, muy lento la difusión del gas en esas películas de agua, y ahí puede generar condiciones donde la aireación o la evacuación del dióxido de carbono puede estar complicado. Esto hace entonces que en el suelo nosotros tengamos lugares donde los macroporos proveen bien de oxígeno a determinadas zonas del suelo, y zonas donde el oxígeno le cuesta llegar. Entonces podemos tener en un mismo perfil zonas con anaerobiosis o anaerobiosis parcial, y otras bien aeróbicas, bien oxigenadas o bien aireadas. Zonas donde el transporte fácilmente
fácilmente llega el aire, y zonas que están muy metidas adentro de un agregado con porosidad muy finita, donde la oxigenación y la aireación está complicada. Estos problemas de aireación, entonces, vamos a tener problemas de Profe, aireación. Sí, una consulta. En un suelo entonces arcilloso, si hacemos un laboreo mínimo, ¿vamos a tener mejor aireación o cuando llueve se vuelve a compactar de vuelta? Porque eso podría ser, según lo que está dando, ¿me va a aumentar el rinde o no? Teniendo en cuenta solamente la compactación del suelo, sin tener en cuenta otros factores. correcto. Una de las razones por las cuales hacemos laboreo y que tiene resultado acá es generar macroporosidad y aireación. Ya vamos a ver que la aireación, nosotros laboreamos el suelo, lo laboreábamos por muchas causas, ¿no? Una era matar las malezas, por ejemplo. Ahora lo podemos hacer con herbicida, entonces laboreamos menos el suelo. Pero también lograr estas cosas, poros grandes, más soltura, menor dureza. Entonces sí, el laboreo lleva a que un aumento de la macroporosidad, entonces hay más aireación y más penetración de agua. Por eso también el laboreo era para juntar humedad, como decían los viejos de antes, para hacer el barbecho y juntar humedad, lógicamente. Eso no es que va a durar para siempre, entonces así hay que hacer. Sería Sí. conveniente antes de una siembra hacer un laboreo mínimo en los suelos arcillosos. Bien, si estamos teniendo estos problemas, posiblemente sí, y tengamos efectos importantes cuando la aireación o la macroporosidad es chica, muy reducida, y tenemos estos inconvenientes, tenemos respuestas de las plantas. Por ahí hay suelos que son, como vimos, que tienen suficiente macroporosidad, entonces el efecto del laboreo por ese lado no es tan fuerte. Pero en este caso, sí, y hay veces que, bueno, se dan estructuras laminares, encostramientos, cosas más evidentes todavía que el laboreo puede mejorar la situación. También se puede ir a no solo al laboreo mínimo, como decís, sino que se puede llegar a hacer un subsolado, porque hay herramientas profundas que hacen movimientos para oxigenar o generar macroporosidad en profundidad, como son los subsoladores, los paratil, los paraplow, esas herramientas que se clavan 40, 50 centímetros. Claro, se decía laboreo mínimo por el tema de pérdida de suelo, como vimos anteriormente. Claro, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, la erosión, por supuesto, va a tener efecto. Pero sí, el laboreo va a generar macroporosidad. O sea, mover la tierra, desacomodarla y hacer que los cascotes se pongan en distintos órdenes, va a tener que generar poros más grandes. Y eso va a durar un tiempo, va a durar 1 año, 2 años o menos. Entonces, ¿dónde va a haber problemas de aireación? Cuando tengamos baja macroporosidad. ¿Se acuerdan cuándo tenemos baja macroporosidad? Cuando tenemos textura fina, suelos arcillosos. ¿Cuándo hay problemas de aireación? Cuando los suelos están compactados, cuando hay alta densidad aparente, es decir, cuando se ha destruido la macroporosidad, cuando se ha disminuido la macroporosidad. Entonces vamos a tener problemas de aireación también. ¿Cuándo vamos a tener problemas? Cuando el espacio poroso está lleno de agua, mayormente lleno de agua o demasiado lleno de agua porque llueve mucho o porque regamos mucho. Suelos que están más bien húmedos, se mantienen con buena humedad o alta humedad, nos dejan poco espacio para la circulación del aire, como vieron en la fórmula. ¿Cuándo falta oxigenación? Cuando hay napas altas colgadas, o hay inundaciones, lógicamente, porque el agua ocupa todo el espacio poroso. Cuando hay baja estabilidad estructural, como decíamos hoy, se forman costras. Eso también nos impide el movimiento del aire hacia la profundidad. Y en los climas templados o cálidos, o en el verano, también se exacerba la falta de oxígeno. Esto está relacionado con la solubilidad de los gases en agua. Acuérdense que los gases son más solubles en el agua cuando está fría o caliente. ¿Alguno se acuerda?
Los gases son más fáciles de disolver en el agua fría. Entonces, cuando el agua está fría, en invierno es más difícil ver problemas de oxigenación que en verano. Entonces, en verano, cuando te vienen los lluviones, vos tenés la soja encharcada y encima hace calor, la soja respira mucho porque está queriendo crecer, hay mucho calor y la solubilidad del oxígeno en el agua es muy baja. Y ahí tiene problemas. Bien, vamos a ver entonces algo de colores, porque ¿se acuerdan que nosotros hablábamos del hidromorfismo y los colores y los moteados? Porque esto está relacionado con la oxigenación, la oxidación de los suelos. Entonces, bueno, los colores del suelo nos hablan de este tema de la aireación, están relacionados con la aireación. Entonces, el color del suelo, cuando nosotros hablamos de litocromos, van a leer por ahí, cuando los colores del suelo son parecidos a la roca madre o al sedimento que le dio origen, entonces, bueno, no nos dice nada. Pero cuando vemos colores bien rojos, pardos, oscuros, decimos, ah, este suelo está bien aireado, está bien oxigenado, está oxidándose bien, o sea, no hay problemas de drenaje. Los colores marrones rojizos. Cuando encontramos moteados, colores moteados, moteado es marmoleado, acuérdense del moteado, indican presencia o cambios de situaciones de alternancia de oxidadas y reducidas. Si hay moteado sobre pardo rojizo, hay cambios, hay aparición de hierro más 3. Si hay colores grises, hay hierro más 2. El manganeso aparece como negro, como óxido de manganeso. Si directamente ya encontramos colores grises, verdosos o azulados, tenemos condiciones de fuerte reducción. Acuérdense acá lo que veíamos, esto lo vemos donde hay lagunas, donde hay agua permanente, que en esto a veces baja un poco el agua, o hacemos un pozo donde hay una napa, entonces nos encontramos con estos colores verdosos, azulados, grises, que son el hierro reducido, los sulfuros ferrosos, son bastante azulinos. Bien, ¿qué pasa entonces cuando las concentraciones de los gases no son adecuadas y falta oxígeno? Se pueden generar compuestos tóxicos, se puede generar que la falta de oxígeno se generen compuestos reducidos dentro del suelo que pueden ser tóxicos para las plantas, puede haber un exceso de dióxido de carbono, y esto afecta el crecimiento de algunas plantas, algunas son más resistentes, otras menos resistentes, algunas tienen mecanismos para soportarlos y otras no tanto. ¿Cómo hacemos para medir esta aireación? Esto es importante para nosotros. A ver, ¿cómo medimos si el suelo está bien aireado o no está bien aireado? Un punto que nos daba una primera información es lo que hablamos al principio. Más de 10% de poros para el aire de tamaño de macroporos, nos indicaría que mayormente si no hay una napa colgada, si no hay un impedimento que mueva el agua, si no eso no está en un bajo, ese suelo funcionaría bien. Pero yo quiero medir un poco realmente si está moviéndose el aire en buenas condiciones ahí. Una es extraer el aire del suelo. Así como podemos extraer el agua del suelo, podemos extraer el aire y medir el aire. Esto es algo que se puede hacer. También se puede extraer la solución del suelo y medir los gases disueltos en el suelo. Algunas de las opciones son poco frecuentes. Lo que no es tan infrecuente acá es la evaluación de la tasa de difusión de oxígeno. Esto se puede hacer con un electrodo. Nosotros no tenemos en la cátedra este electrodo, pero yo lo he usado en Buenos Aires, lo he usado. Mide, esto es interesante porque mide la tasa a la velocidad a la que está llegando el oxígeno a ese punto donde nosotros ponemos el electrodo. Suponemos que es un punto de interés para donde están creciendo las raíces, a 20 centímetros, 40 centímetros, podemos tener una medida directa de cuánto oxígeno está llegando en ese punto. No es una herramienta cara ni difícil de tener.
Otra herramienta que nosotros sí usamos es el potencial de oxidorreducción, que también se utiliza, se mide con un electrodo también, para saber cómo está esto. Ahora vamos a explicar un poquito esto. Y menos posible, menos frecuente es la determinación de las concentraciones de los compuestos oxidados y reducidos. Esto también, a los químicos por ahí que tienen más posibilidad de medir algunas cosas. Si uno puede medir la proporción de hierro más 3, hierro más 2, por ejemplo, manganeso, que son los que depende de a qué nivel de reducción está, se puede tener una idea de qué grado de reducción hay. Entonces, uno de los puntos que usamos es la tasa de difusión de oxígeno, o la ODR, o la TDR, cuando es menos de 40 a 50 microgramos por metro cuadrado por segundo, estamos teniendo algún problema de aireación. Este es un límite por ahí que también se pueden anotar, a veces les preguntamos, así como le hablamos del 10% del volumen de poros, la tasa de difusión de oxígeno, cuando ustedes ven algún dato por ahí para tener una idea, 40 o 50, cuando está por debajo de esta unidad, hay problemas. Esta falta de llegada de oxígeno a una tasa suficientemente adecuada como es esa, 40-50 microgramos por metro cuadrado por segundo, hace que algunas plantas empiecen a tener problemas y el metabolismo, que en vez de pasar a ser aeróbico, cambia hacia la fermentación. Entonces, en vez de generar dióxido de carbono, que es el producto final de la respiración, como no se puede oxidar completamente algunos productos en el suelo y en las plantas y en los microorganismos, que se generan productos intermedios como el etileno, el etanol y algunos otros ácidos orgánicos. Y estos productos algunos pueden ser tóxicos. A su vez, como no se puede digerir completamente los materiales o las glucosas o los azúcares que están disponibles, no hay una energía totalmente disponible, no el 100% de la energía está disponible, entonces baja la disponibilidad de energía que tienen las plantas o las bacterias para crecer. Esto hace, bueno, que haya muchas veces raíces más gruesas, menos ramificadas, con células más grandes, se afecta el sistema radical, queda más superficial, y aparece una de las adaptaciones que es el aerénquima. Bueno. Y la anoxia completa, que es cuando, bueno, se llena todo y se hace una laguna, que a veces nos queda en el campo, una anoxia en algunas partes, tenemos crecimiento detenido en poco tiempo, en algunas plantas muy sensibles, como el algodón o la soja, y puede causar a veces la muerte de las raíces. En pocos días algunas plantas sensibles pueden morir. Muchas veces esto nos pasa en plantas chicas. Las plantas chicas, les cuesta mucho de plantas chicas, digamos, luego de la emergencia, a los pocos 2, 3, 4 hojas, las plantas juveniles les cuesta adaptarse a la situación y muchas veces tenemos mortandad de plantas cuando tenemos encharcamiento. En cambio, algunas plantas tienen adaptaciones para sobrevivir al encharcamiento, algunas adaptaciones son fisiológicas, algunas plantas pueden soportar con mayor éxito la falta de oxígeno, porque tienen alguna vía alternativa para la fermentación, por ejemplo, para el ciclo de las hexosas ahí, y algunas plantas pueden producir algunos ácidos, como el malato, que después los terminan respirando de otra manera, para cuando pasan el inconveniente. Y después tenemos algunas adaptaciones más bien anatómicas que le permiten alguna respiración aeróbica a la célula, que es la formación de arénquima, como tiene el arroz, que es la más adaptada, el desarrollo de raíces adventicias, que se desarrollan raíces en superficie, habrán visto algún maíz encharcado, alguna soja encharcada, y los neumatóforos que se desarrollan en algunas plantas, como algunos árboles. Acá les puse la foto para que sepan lo que es. Un neumatóforo, cuando el ciprés de los pantanos, que crece ahí entre el agua, y las raíces emiten estas chimeneas, como una chimenea por donde entra el aire hasta las raíces, porque las raíces crecen entre el agua. Y esto
resiste que el agua suba, por ejemplo, y el agua siga entrando, el aire entra por estos neumatóforos. Lo otro que desarrollan las plantas, por ejemplo, la soja, cuando está chiquita no resiste el encharcamiento, pero cuando crece puede desarrollar el arénquima. El arénquima como desarrolla el arroz, que ahí se produce una lisis celular, entonces se provoca un hueco, se hace un crecimiento. Ustedes ven que la soja se hace como grietas ahí, se ensancha el tallo, y entonces puede entrar aire de la superficie hacia las raíces por estos canales que quedan de células muertas, y entonces puede oxigenar la raíz por aire que entra de la superficie por difusión. Bien. Este tema de la aireación nos relaciona mucho con este proceso de hidromorfismo y con el proceso de óxido-reducción. Recordemos lo que era el hidromorfismo. El hidromorfismo de los suelos es un conjunto de procesos que se originan cuando hay saturación con agua. En alguna parte del año, una parte del perfil o todo el perfil hace que está saturado de agua, esto provoca el déficit de oxígeno y eso deja evidencias en el suelo, está afectado por el relieve, lógicamente, los relieves más bajos son más propensos, o planos, y se puede dar en distintos climas, ya sean más o menos templados, fríos o cálidos. Los suelos hidromórficos son estos suelos entonces que están saturados en algún momento del año, y nosotros, a los que tienen este inconveniente o esta característica de que en algún momento les falta el oxígeno porque el suelo está lleno de agua, ya sea porque está en un área plana, o está en un área deprimida, o porque llueve mucho, o porque tiene mucha arcilla, por lo que sea, que el agua ocupa todo el espacio poroso y falta el oxígeno, en alguna parte del nombre nosotros a estos suelos le ponemos que es acuico. Decimos que es un argidol acuico, es una acuol, es una cualfe, entonces aparece este régimen de humedad que nos indica que en algún momento el suelo está saturado de agua. Y cuando el suelo está saturado de agua aparecen las reacciones de óxido-reducción conocidas como reacciones redox. El suelo hídrico directamente es un suelo que siempre está con agua. Esto es lo que aparecen ahora, que están muy de moda, o los wetlands, los humedales, que están protegidos y todo. Bueno, son las zonas donde directamente siempre hay agua. Podemos tener grandes zonas acá en el delta de la provincia, que 1,5 millones o 2 millones de hectáreas que ahí pueden estar ahí en los wetlands, gran parte de corrientes que pueden ser wetlands, los esteros liberados y toda esa zona, que están casi siempre con agua, más o menos, en más o menos altura, pero siempre hay agua, y tienen una vegetación y una hidrología típica que hace que estos suelos sean muy, muy especiales. Bien, vamos a mirar un poco lo que son las reacciones de óxido-reducción, que explican un poco todo este tema del hidromorfismo y lo que pasa cuando falta el oxígeno. Hay muchos elementos que van a cambiar su estado de oxidación en función de la posibilidad de oxidarse o reducirse y según el ambiente que se esté dando. Si la oxigenación es normal y no hay problemas de oxigenación, el compuesto que se está oxidando, normalmente, y siempre va a ser casi siempre el mismo, es la materia orgánica. La materia orgánica, los productos orgánicos son los que se buscan a oxidarse, como nosotros, que nos vamos oxidando todos los días. Y el oxidante, el compuesto que se reduce, el oxidante normal, es el oxígeno. Por eso acá lo que pasa es, hablamos siempre de oxígeno, porque mientras dispongamos de oxígeno, todo se oxida con el oxígeno.
El tema es cuando el oxígeno empieza a llegar a menor cantidad o no está. Y ahí empiezan las condiciones reductoras o hidromórficas en el caso del suelo. Entonces empieza a haber otros elementos que empiezan a participar y a tener importancia, como el hierro y el manganeso que vimos hoy, y participan el nitrógeno, el azufre, por ejemplo, y también hay elementos menores. Pero el hierro y el manganeso son los que nos dejan marcas importantes y cambian, ya vamos a ver por qué. Entonces, en estas condiciones de reacciones redox, recordamos esto de química, que el que cede un electrón se oxida y actúa como reductor, y el que gana un electrón se reduce y es el oxidante. Entonces, ese par del oxidante y el reductor se conoce como sistema redox. Siempre en estas reacciones de óxido-reducción hay uno que se oxida y otro que se reduce. En el caso de los suelos, la que se está oxidando, dijimos que es la materia orgánica, y el oxidante es el oxígeno, o el que se está reduciendo. ¿Cómo se mide esto? Con el potencial de óxido-reducción o potencial redox, que se simboliza con el EH. El potencial redox, el EH, por supuesto que estas reacciones de óxido-reducción cumplen la ley de acción de las masas, el equilibrio entre los reactivos y los reactantes, o lo que está de un lado y lo del otro está en equilibrio de la reacción. Se puede calcular el potencial redox de esta forma, acá con la ecuación de NER, y esto se refiere, como no hay un potencial, es como el potencial agua, definíamos el agua a nivel del mar a 25 grados y pura. Acá definimos que el potencial redox es el cero, es el potencial de referencia, es el hidrógeno, que es el elemento más simple que tenemos en la tabla periódica. Entonces utilizamos la constante de los gases, la temperatura, la constante de Faraday, y podemos tener un cálculo del potencial de óxido-reducción o entender un poco de dónde sale este potencial redox, que tiene que ver un poco con los electrones que se intercambian y la cantidad, la concentración de compuestos oxidados y reducidos. Y esta figura que les dice muestra los límites naturales, digamos, de los sistemas naturales, para el pH, los pH del suelo, que puede haber, o los sistemas naturales, los potenciales de óxido-reducción o el potencial de electrones. Esto es la concentración de electrones que se están intercambiando. Fíjense, nos permite esto ver un poco las condiciones de condiciones inundadas o reducidas, subóxicas o moderadamente reducidas, y las condiciones oxidadas o normales que se pueden observar en los suelos. Fíjense que esto no es el cero. Después, el potencial de óxido-reducción no es que debajo de cero está reducido, por arriba de cero está oxidado. Tengan en cuenta esto, los límites. Normalmente las condiciones oxidadas están por arriba de los 400, 500, bien oxidados. Las condiciones subóxicas o moderadamente oxidadas o moderadamente reducidas están entre 200 y 400, por decir así. Y ya cuando estamos por debajo de 200 puede haber valores negativos también, pero aún en este caso debajo de 200 positivo, ya estamos en condiciones de reducción. ¿Con qué medimos esto? Lo medimos con un potenciómetro, como similar a lo que es un pHímetro, con un electrodo, el electrodo de platino, y nos mide el potencial de óxido-reducción en el suelo. En este caso, acá está dando un positivo 274, en la tierra seca. Después, si lo clavamos, por ejemplo, ahí está el arroz, está inundado, el potencial de óxido-reducción está menos 86,3 acá. Después, si fuimos a un canal más profundo, donde había más nivel del agua, ve que tapó todo el electrodo, y el potencial ahí es menos 135, parece.
Bien, con eso nosotros podemos medir el potencial de óxido de reducción a campo. Entonces, vemos esto que nos provoca cambio en las reacciones redox, el exceso de agua, la falta de oxígeno, la reducción de sulfato, la producción de metano, la denitrificación, el efecto sobre la materia orgánica, sobre la humificación. Hay muchos efectos que hacen que la falta de oxígeno o las condiciones de reducción. Y los compuestos que se van a oxidar o reducir en función del nivel de potencial de óxido de reducción que estemos, y eso va a estar dado un poco también por la disponibilidad de elementos para ser respirados, por ejemplo. Si el que va a oxidar la materia orgánica es el oxígeno, eso permite que el potencial de óxido de reducción se esté por encima de 400. Entonces, cuando disponemos de oxígeno, los potenciales, y el oxígeno llega en buena cantidad, los potenciales de óxido de reducción están por encima de 400. Cuando falta un poco el oxígeno, la reducción de los nitratos que sucede en el suelo, esto lo vamos a ver en detalle cuando demos nitrógeno, puede empezar a verse. Pero uno de los que aparece rápidamente cuando falta oxígeno, como agente de oxidación, o sea que se reduce acá, es el manganeso, que puede estar en este rango entre los 200 y los 500, y más bajo el hierro, pero no muy lejos. Ya cuando hay una gran reducción, y recién cuando hay una gran reducción aparecen los gases estos de los pantanos que le dicen, los pantanos que lo que tienen que generan el metano y se generan los sulfuros que son con olores bastante característicos a huevo podrido, por así decirlo. Entonces, recuerden bien esto. La materia orgánica es el compuesto que tenemos normalmente más reducido en el sistema nosotros, porque las plantas lo que hacen es reducir el carbono a través de la fotosíntesis y generar la materia orgánica. Pero esa materia orgánica que son residuos vegetales, normalmente son los que se tienen que oxidar. Los aceptores de electrones para la oxidación de esta materia orgánica, el natural y el deseado es el oxígeno. Cuando falta el oxígeno, termina siendo aceptor de electrones el nitrato, el manganeso, el hierro y finalmente el azufre. Entonces la reducción de estos compuestos la hacen microorganismos aerobios o anaerobios. Cuando no hay oxígeno son los anaerobios. Y para eso aparece materia orgánica, falta de oxígeno y microorganismos anaeróbicos. La reducción de estos elementos se da cuando hay falta de oxígeno. Si no, estos elementos normalmente no se reducen. Y acá están un poco las reacciones todas las reacciones de reducción que se pueden dar para oxidar la glucosa, en este caso serían los azúcares o los compuestos de materia orgánica que terminan dando glúcidos o azúcares, que para que liberen esa energía, tenemos que tener un aceptor de estos electrones que termina parando, si está el oxígeno, haciendo aceptor, y si no los nitratos, y si no los nitritos, y si no el manganeso, y si no el hierro que pasa a ferroso, y si no el sulfato pasa a sulfuro, y si no el dióxido de carbono pasa a metano. A alguien siempre le tiene que dar el sistema este exceso esta transferencia de electrones para oxidar los compuestos orgánicos. Acá también pueden ver las distintas reacciones que hay y los niveles a los que se dan estas reacciones. Niveles altos del oxígeno, empieza a niveles más bajos a participar el nitrito y los nitratos, y luego el manganeso, el hierro, el sulfato, y siempre la referencia del cero, que es el hidrógeno. Y esto nos da entonces la interpretación de estos niveles que vamos a encontrar en el suelo. Por eso decíamos, con más de 400 de potencial redox, con más de 400, en esto se miden milivolts,
de potencial del suelo el suelo está oxidado. Los organismos que están dominando ahí son los aeróbicos. El oxígeno está siendo el oxidante para toda la materia orgánica y no hay problema. Cuando bajamos de acá porque hay algún problema de aireación, la digestión de los compuestos carbonados va a dar los electrones que le están transfiriendo al nitrato, que se va a reducir, y cuando se agotan los nitratos, que nunca hay mucho, el primer aceptor acá, cuando está moderadamente reducido, es el manganeso. Acá pasamos en este rango acá de los 200, los 300, primero se aparecen los nitratos, que nunca hay mucho para consumir, y después nos queda el manganeso, que hay bastante casi siempre, y a poca distancia entre los 200 y los 100 está el hierro. Por eso cuando nosotros vemos que aparecen moteados de hierro y manganeso, significa que el suelo ha estado en este rango de potenciales redo, y que ha estado entre moderadamente reducido y reducido, o alternando entre estos valores. Por eso este es el indicador del hidromorfismo para nosotros, porque son elementos que están en abundancia y que cambian su estado de oxidación, y cuando cambian el estado de oxidación cambian la solubilidad y cambian la coloración. Entonces eso es lo que nos da los moteados, porque los nitratos participan pero no nos dejan ninguna evidencia. Esto se hace gas y se va, pero los moteados precipitan en distintos lugares y dan coloraciones distintas. Así que por eso estos son los indicadores de que ha habido alguna reducción del suelo, y nos permite clasificar a los suelos como hidromórficos o del régimen ácuico. Estas expresiones de la hidromorfía temporaria nos da moteados y concreciones. Moteados y concreciones. ¿Vamos bien hasta acá? Tengo miedo de quedarme hablando solo como los otros días. Perfecto, estamos activos. Ahora. Bueno, gracias. Tenemos la hidromorfía temporaria, que nos da estos colores y concreciones, la hidromorfía de las napas freáticas altas, que nos da los colores verde, azulado y grises, esto que es en agua permanente, y las napas freáticas fluctuantes, que nos da estos colores en las zonas de colores verdes grisáceos y zonas de moteado, y luego colores más rojizos o amarillentos, más arriba donde se oxigena. Como ejemplo, acá les traje algunos ejemplos de lo que nosotros hacemos por ahí en arroz. ¿Qué pasa el arroz? Nosotros inundamos, colocamos una capa de agua, una lámina de agua de 10 centímetros, a veces 15, 10, 20, suficiente como para que esta difusión del oxígeno en el agua se ve muy, muy lentificada, y la cantidad de dióxido de carbono también le cueste salir. Prácticamente se alteran totalmente las concentraciones, y tenemos una reducción del suelo importante. Ese efecto de la inundación o la hidromorfía en el suelo hace que los pH ácidos tiendan a la neutralidad y los pH alcalinos tiendan a la neutralidad. Acá nosotros medimos un montón de casos de suelos de arrocera de Argentina, desde suelo alcalino hasta suelo medianamente ácido, y bueno, tiende a equilibrarse los elementos químicos y a generarse una cierta neutralidad por la anaerobiosis. También lo que hace esto es que aumenta el fósforo disponible, algo que nosotros estudiamos bastante. Normalmente, ya sea suelos pobres o más ricos, el efecto de cuando hay materia orgánica y hay hierro, hay una gran liberación de fósforo, y hace que haya más fósforo disponible. Y esto está relacionado un poco a los cambios del pH, cambios de pH, disminución del potencial redox, son experiencias que hay en distintos suelos. La figura más oscura muestra acá cómo baja el potencial redox, cómo se da la alteración en el pH de distintos tipos de suelo, y esos cambios que se dan en la concentración de hierro y manganeso y de fósforo a lo largo del tiempo que está inundado, hace que haya un pico de liberación
de manganeso y hierro, que vimos que pasan a ser solubles y cuando se reducen. Afortunadamente después de alguna forma precipitan en otros compuestos y salen de la solución del suelo, pero el fósforo queda disponible y por eso, bueno, el fósforo pasa a estar más disponible para las plantas. Hay una liberación reductiva del fósforo, se llama, que ya la vamos a ver más capaz cuando demos fósforo a lo que le interese. Y esto, bueno, en suelos de acá nos permite estudios que hicimos de distintas zonas arroceras, acá Jubileo, San Cristóbal, la zona acá cerca de Villaguay, por decir, distintas fuentes de formas de que está el fósforo en el suelo. A medida que está con anaerobiosis hay liberación de formas inorgánicas, que está el fósforo, y hay reducción de las formas orgánicas. Acá se ve liberación de fósforo inorgánico y se ve reducción de la forma, o disminución, vamos a decir acá, de las formas orgánicas en distintas experiencias, suelos inalterados, pradera, 3 años seguido de arroz, 7 años seguido de arroz, cómo aumenta acá el fósforo inorgánico. Esto es fósforo inorgánico, distintas formas de fósforo orgánico, baja, fósforo orgánico disminuye, y fósforo inorgánico de distintas formas que van aumentando. Esta es otra, unas rotaciones de pradera, arroz, soja, arroz, soja, maíz, soja, arroz y arroz continuo. Entonces, bueno, la inundación continua y el cultivo de arroz hace que aparezca más fósforo disponible inorgánico y que se consuma fósforo orgánico de reserva que hay en el suelo, pero, digamos, esto explica por qué los suelos arroceros liberan más fósforo y las plantas no necesitan tanto fósforo de aplicar porque el suelo lo libera. Entonces, en los suelos arroceros lo que vemos es que se agota el oxígeno, se reduce el nitrato, se reduce el manganeso, el hierro, el sulfato, el dióxido de carbono, baja el potencial redox, el pH tiende a equilibrarse, aumenta la disponibilidad de algunos elementos como el fósforo y el potasio, y disminuye la disponibilidad de zinc, que es un elemento que falta siempre en la arrocera. Pero, como el arroz tiene arénquima, la raíz del arroz llega a oxígeno y como se está generando mucho hierro soluble, el hierro llega a ser tóxico de la cantidad que hay, y la planta, ¿qué hace? Libera oxígeno de la raíz a la rizósfera, o sea, ahí lo que está entre la superficie de la raíz y el suelo se llama rizósfera. Ahí como que la raíz burbujea oxígeno que baja por el arénquima directamente a la superficie de la raíz para oxidar este hierro más 2 que le está llegando, que en tanta cantidad que es tóxica, y lo oxida y lo precipita afuera. Por eso las raíces de arroz se ven naranjas, porque está el hierro oxidado fuera de la planta de la raíz, entonces reduce o disminuye la toxicidad del hierro, y eso a su vez genera gran acidez sobre la superficie. Es interesante porque se puede ver ahí a simple vista cómo aparece oxígeno. No se ve a simple vista, pero sí a simple vista se ve la coloración rojiza, anaranjada de las raíces de arroz por el hierro precipitado en esa superficie de las raíces. Y eso puede generar hasta una disminución de un punto de pH sobre la superficie de la raíz, y hace también que aumente la disponibilidad de fósforo sobre la superficie de la raíz. Por eso la respuesta a fósforo de la fertilización con fósforo en el arroz es muy baja. Entonces, bueno, esto hace que haya una relativa oxigenación en la superficie de las raíces, una importante acidificación, eso hace que se libere mucho más fósforo, que pueda liberarse algo de zinc ahí, se generan, se puede oxidar el amonio a nitrato, y entonces mantener este funcionamiento de aireación de las raíces de arroz es importantísimo para los que cultivan arroz. En otras experiencias nosotros medimos potencial redox, por ejemplo, en una arrocera. La arrocera más o menos después que nace el arroz, y tiene 4 o 5 hojas, 3, 4 o 5 hojas, se inunda. Entonces nosotros comenzamos acá la inundación midiendo el potencial redox, que no es tan oxidado ya en los suelos nuestros, está ahí alrededor de los 200, es un intermedio. Y hicimos 2 manejos, una inundación continua y una inundación con drenado, y a su vez con 2
cantidad con agregado de restos vegetales, que es la fuente de reducción, que es lo que hace que se reduzca más el suelo, y sin restos vegetales. Entonces, cuando inundamos y pusimos restos vegetales, fíjense que el potencial redox, cuando le ponemos restos vegetales, se va bien abajo, porque la descomposición de esta materia orgánica genera una fuerte reducción, frente a esta otra que está ahí en el mismo suelo, al mismo campo, al lado de la parcela, sin agregado restos vegetales, agregamos restos de arroz, digamos, rastrojo de arroz. Cuando agregamos rastrojo de arroz, la disponibilidad de más fuente carbonada para oxidarse hace que se reduzca mucho más todo el sistema, y en vez de bajar a menos 100 como bajó acá, o menos, bajó a menos 200, a menos 250. Cuando retiramos el agua, pensé que en unas parcelas les retiramos el agua, se volvieron a airear, se volvieron a oxigenar, subió el potencial redox acá. Las que la mantuvimos en riego continuo siguieron disminuyendo o manteniendo ese potencial redox negativo. Después de acá la volvimos a inundar, porque el arroz cuando está en estado reproductivo tiene que estar inundado, pero ya en estado reproductivo estas parcelas que tuvieron un drenaje tuvieron un potencial redox que no fue tan bajo como los que venían con la inundación continua. Y al final quedaron todas más o menos igual. Pero el efecto sobre la producción de raíces, sobre la producción de rastrojo y la producción sobre todo de grano, que lo que más nos interesa, fue muy fuerte. Cuando tuvimos restos vegetales y inundación permanente, el rendimiento en grano fue mucho más bajo que cuando hicimos el drenaje. Este drenaje fue muy importante. Rendimientos pasaron de riego continuo con rastrojo a 6.200 a riego intermitente sin rastrojo, y con rastrojo lo mismo, 10.000 kilos. Entonces, gran parte está dado por un baneo que se produce ahí, por compuestos tóxicos que se producen, y que da este tipo de granos en el arroz que se llaman pico del oro o stripe head. Son buenos ejemplos de cómo se puede aplicar esta tecnología, estas cosas que nosotros hacemos acá. En síntesis, vamos cerrando. Nos interesa que conozcan bien esto de los poros del aire y que salen de una cuenta fácil que es de la porosidad total menos lo que ocupa el agua, nos está dejando los poros, macroporos, los poros con aire. Esto es fundamental para tener flujo de oxígeno hacia las raíces, y que tengamos un 10% de macroporosidad es importante. Los mecanismos de renovación del aire, acuérdense que puede ser por flujo masal. En algunos momentos puede haber flujo masal cuando llueve, cuando regamos fuerte, pero normalmente el recambio de los gases se hace por difusión. Y esta difusión va a ser mejor cuando tengamos poros más grandes, cuando no esté compactado, cuando no esté lleno de agua. Acuérdense de los problemas cuando pueden aparecer. Las condiciones de baja aireación y de oxigenación que generan la anaerobiosis parcial o total de algunos horizontes. Entonces, esas son condiciones que nosotros acá vemos frecuentemente con la cantidad de lluvias que tenemos y el tipo de suelos arcillosos. Podemos tener baja aireación y condiciones de anaerobiosis, por eso tenemos hidromorfismo en muchos de los suelos acá, y tenemos régimen acuícoco presente en muchos suelos acá en la zona. ¿Cómo valoramos el estado de oxigenación o de aireación? A través de la tasa de difusión de oxígeno, el ODR, o del potencial redox. Son dos formas. Acuérdense que la tasa de difusión de oxígeno por encima de 40 o 50 estaríamos viendo buena oxigenación, y el potencial de óxido de reducción cuando está por arriba de los 400 está bien oxidado. Algunas plantas se adaptan mejor que otras. El arroz es la planta que mejor se adapta a la inundación, y otras no tanto. Y lo importante acá que nos genera esta dinámica sobre algunos elementos del suelo, que puede ser interesante para la fertilidad, pero en el caso de la edafología, nos da esos cambios de algunos compuestos como el hierro y el manganeso, que nos dan las coloraciones, que nos permite saber de antemano si ese suelo va a tener problemas de hidromorfismo o de oxigenación.
Muchas veces también aparecen algunos compuestos tóxicos, algunos compuestos que no se terminan de descomponer, y algunas plantas se ven afectadas no solamente por falta de oxígeno, sino que también que se generan algunos compuestos tóxicos fuera de la planta y dentro de la planta. Esos compuestos, que yo no les dije hoy creo, alteran la selectividad, la permeabilidad selectiva de las membranas, y por eso vamos a ver que el síntoma a veces del exceso de agua es la deshidratación. La planta pierde control de la permeabilidad selectiva, las membranas se denaturalizan, y la muerte de la planta que está encharcada es por deshidratación. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Estamos cerrando entonces con esto el capítulo del espacio poroso, la parte física. A ver si podemos ubicar lo que es el agua, el aire en este espacio. Y estamos haciendo mucho hincapié. Sí. Yo no entendí eso de cuando explicó lo del arroz, por qué lo inundaba y después le sacaba el agua, tenía drenaje y después lo volvía a inundar de vuelta. Bien, porque bueno, a veces el arroz necesita esa cantidad de agua, estar inundado para crecer bien, digamos, y tiene esa capacidad de crecer en esas condiciones porque genera un fuerte erénquima y oxigena las raíces. Pero en algunas condiciones cuando hay mucha materia orgánica, o queda mucho rastrojo, o se usan campos que hay mucha paja, digamos, mucha que ha venido de pradera, o qué sé yo, la reducción es muy fuerte y se generan demasiados compuestos, algunos que son perjudiciales. En este caso, el compuesto perjudicial que se forma ahí es un dimetilarseniato, es un compuesto de arsénico. No les mostré más detalles, pero y hay otros compuestos o algunas condiciones que se dan que producen o baneo o producen menos rendimiento. Entonces, bueno, en algunas circunstancias es favorable el retiro del agua y la oxigenación parcial. No es que pasamos al cultivo en secano, sino que se hace un retiro y una oxigenación que hace, como les mostré, que la anaerobiosis o la reducción no sea tan fuerte y no se den esos efectos. Así que eso, hay distintos, si bien la planta crece bien, la planta de arroz está adaptada para eso,